Este domingo queremos ver con ojos de fe, encontrándonos en el año de la fe, esta palabra maravillosa que el Señor nos ha regalado. Ustedes, hermanos, saben muy bien que en la Sagrada Escritura hay dos libros que tienen lenguaje apocalíptico. Es el libro de Daniel y el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje simbólico para hablar de una realidad que los ojos y la mente no pueden imaginar. Hoy se está hablando de una conmoción cósmica, de un momento fatal que da miedo, porque cuando dice la palabra que vienen días de gran tribulación, que vienen días en que la luz del sol se va a apagar, ya no va a brillar la luna, caerán las estrellas del cielo, el universo entero se conmueve. Cualquiera de nosotros, al escuchar esto, piensa en el juicio final y no se equivoca. Nosotros creemos que habrá un día en que todo pasará. De suyo, cada vez que uno de nosotros es llamado por Dios y fallece, es el fin para él de lo humano y lo material. Todo pasa para el que muere en ese momento. Inicia una nueva realidad. Pero la palabra de Dios siempre nos ha hablado de un juicio en el que el Hijo del Hombre vendrá a juzgar a vivos y muertos. Sonarán las trompetas de los ángeles y se congregarán en la presencia del Hijo del Hombre todas las naciones, los vivos y los difuntos. Y habrá un juicio en el que algunos irán a la eternidad y otros no. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Esto lo sabemos muy bien. Sin embargo, hoy dice Jesús que el momento del juicio final solo lo sabe el Padre, ni siquiera el Hijo. Por eso es que una de las primeras reflexiones para este domingo es: el Señor nos está recordando hoy que habrá un día final para nosotros y también para el mundo, pero no sabemos cuándo es. No hay ni que decirlo, pero a lo largo de la historia de la salvación, muchas personas han puesto día y hora del fin del mundo, y aquellos hombres y mujeres de poca fe han creído más a estos falsos profetas que a Cristo mismo, que hoy dice: nadie sabe ese día y esa hora, solo el Padre. Pues nosotros no le hemos creído a Jesús y sí le hemos creído a muchos demagogos. Ahora está en boga la idea de que en este mes de diciembre otra vez se acabe el mundo, porque los mayas lo predijeron. Unos dicen que será el 11 de diciembre, el 21 de diciembre, otros dicen que el 22, otros que el 11, otros que el 12. Pero hoy Jesús vuelve a decir: pues yo les recuerdo que no lo sabe nadie, solo el Padre. Una cosa es cierta, que va a suceder, sí, pero para los que somos creyentes, esa noticia no nos abate. ¿Acaso un buen estudiante se aflige porque el profesor haga examen sin avisar? Un buen estudiante todos los días estudia la lección, sabe muy bien la materia y no está preocupado de que haya examen o no lo haya. El buen cristiano que vive cotidianamente bien su vida, que se esfuerza por amar a su mujer con todas las fuerzas de su corazón, el buen papá y la buena mamá que viven para sus hijitos, el enfermo que ofrece con amor a Dios su dolor, las personas que se esfuerzan en el bien y viven buscando cumplir con la ley de Dios. ¿De qué tienen que preocuparse? Solo se afligen los que están lejos de Dios. Solo se afligen los artesanos de la muerte y del mal. Pero el que camina en los caminos de Dios
no tiene por qué abatirse. Ahora bien, quiero decirles algo esta mañana. La lista de fenómenos cósmicos que da miedo no tendría que darnos miedo, y voy a decirles por qué. Porque se está hablando de una gran tribulación ante la que todos los astros luminosos se opacan. ¿Saben ustedes por qué se opacan? Porque viene un astro más luminoso, viene un ser más luminoso, que en realidad no es un astro, sino es el hombre Dios, Jesús. Él es el sol de justicia que nunca se oculta. Por eso el sol dejará de brillar. Esta es la verdadera interpretación del texto de hoy. La luna ya no dará luz, porque ante la presencia de Cristo ya no hay astros que brillen más que Él. Todo se opaca. Las estrellas caen precisamente por esto, porque cuando Él se alza, todo queda abajo, todo cae. ¿Ustedes recuerdan aquellos días de aflicción y tribulación del pueblo de Israel en Egipto? Pues también ahí el sol de la justicia no brillaba, la luna de la fraternidad no brillaba, las estrellas de la solidaridad habían caído. Pero eso sí, era signo de que se acercaba la gran liberación. Aparece Moisés: he sido enviado por Dios ante Faraón, deja salir a mi pueblo. Dios obra verdad y amor en medio de su pueblo en los momentos de mayor tribulación. ¿Por qué nos afligimos de que pueda dejar de brillar el sol y la luna y caer las estrellas, si ya estamos viviendo acontecimientos que tendrían que estremecer al mundo, como el aborto, la concepción de la familia, del matrimonio y de la vida? ¿Por qué nos asustamos de que deje de brillar el sol, si en este país estábamos teniendo 14 muertos diarios? Eso es peor que deje de brillar el sol. ¿Cuántas familias de esta nación todavía tienen que sufrir víctimas de la violencia? También en Honduras, en Guatemala, en América Latina. Qué preocupados estamos por el conflicto del Medio Oriente hoy. ¿Cuántos ancianos y niños mueren con los enfrentamientos bélicos que nunca son buenos y no llevan a la paz? En una palabra, el mundo se debate en una angustia profunda de muerte, de violencia, de pérdida de valores y de pérdida de la fe. Por eso el Papa Benedicto ha pedido un año de la fe, porque parecería que los hombres y mujeres de nuestro tiempo perdemos la fe, perdemos el gusto de la vida, las ganas de vivir. Nos hemos encantado de la muerte y de la guerra. Parecerían ser los nuevos faraones, los nuevos dioses. Sin embargo, ante la tribulación que vivimos, se anuncia la llegada de la era de paz. Se anuncia la llegada del amor de Dios, que todo lo transforma. Por eso no podemos dejar de enviar este domingo un mensaje de esperanza para los que viven en tribulación. Ánimo, madres solteras. Ánimo, los que nos ven hoy en los hospitales, los que tienen enfermedades terminales. Ánimo a los ancianos que se sienten solos, especialmente aquellos que no tienen familia en el país porque emigraron sus hijos y sus nietos y no saben qué será de ellos en el futuro. Ánimo sobre todo a los matrimonios que por el vicio y la infidelidad y la violencia lloran amargamente. Amados jóvenes, resistan la tentación de la violencia, de la droga, del dinero fácil, que nunca pueden hacer feliz el corazón humano. Les anuncio con alegría que Cristo está con nosotros en medio de esta tribulación. No se abatan, no se angustien, confíen en Dios. Miren, dice el Señor, que les pongo hoy un ejemplo, el de la higuera. Cómo sufre la higuera cuando llega el frío, se le caen las hojas.
pero cómo se alegra cuando los primeros brotes afloran. Yo les puedo asegurar que El Salvador y el mundo se siente afligido como la higuera sin hojas. Estamos pelones todos. Se nos han caído las hojas de la esperanza y del amor. Cómo sufre esta nación y el mundo, porque se ha perdido la fe. Pero ya afloran retoños de esperanza. ¿Saben cuáles son? Una generación creciente que vuelve al catecismo. Unos abuelos amorosos que vuelven a hablar de Dios a sus nietos y a sus bisnietos. Aumentan las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Aquellos que han sido instrumentos del mal comienzan a entender que deben convertirse en instrumentos de la vida y del amor. Se anuncia por todas partes, como en el año de la fe, que no todo está perdido, que hay esperanza, que Dios nos ama, que no estamos solos. A nosotros, los pastores, sucesores de los apóstoles, nos toca confirmarles en la fe. Esta mañana yo quiero confirmarlos en la fe. No tengan miedo en medio de la gran tribulación. No tengan miedo porque se tambalea el cosmos, porque todo esto sucede porque está a punto de iniciar la gran experiencia del amor y de la vida que solo es posible en Dios. Finalmente, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se han puesto a pensar que en solo unos minutos, en esta misma sala, estará Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? ¿Se han puesto a pensar que después de que el sacerdote imponga sus manos sobre el pan y el vino, aquí con nosotros estará el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él dijo a sus apóstoles, cuando parecía que la barca se hundía: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Hombres de poca fe, ¿cuántos de ustedes son los que han venido hoy a misa con miedo? Les aseguro que no pocos. Unos tienen miedo porque no saben cómo van a pagar los recibos de este mes. Otros tienen miedo porque les hablan de los bancos todos los días, tienen topadas las tarjetas. Otros tienen miedo porque el matrimonio no está caminando bien. Otros le tienen terror a la enfermedad y a la muerte. Pero mucho más que a todas estas cosas, le tienen miedo a no ser amados, a que un día nadie los ame. Les puedo decir algo, es cierto, lo peor que a un ser humano le puede suceder es que nadie lo ame y que por lo mismo él no ame a nadie. Cuando desaparezca el amor en el mundo, entonces será el fin del mundo. Pero mientras ustedes amen a sus hijos y a sus nietos, a sus esposas y esposos, mientras tengan fe y amen a Cristo Eucarístico, la vida sacramental, no tengan miedo. El Señor está con nosotros.